En este caso con la participación de Carlos María López Peña, juez de niñez, violencia familiar y de género en la provincia de Córdoba. Muy buenas tardes, Ana Nemer, Fernando Rossi, ¿cómo estamos? Hola, Julio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá en tu programa. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto acá tenerlos. Estamos con el doctor Carlos María López Peña, juez de niñez, violencia familiar y de género de Córdoba Capital. ¿Es así, doctor? Buenas tardes. Sí, exactamente. Gracias. Buenas tardes. Bueno, hoy lo tenemos aquí para conversar sobre un tema que nos tiene cada vez más en vilo a toda la sociedad. Preocupados, muy preocupados. Y muy preocupados con algunas divisiones que se están, digamos, profundizando. Unos hablan ya de una grieta, ¿no es cierto? Que inclusive está siendo transversal a todos los niveles y estamentos de la sociedad. Esto hablo también del marco político, el marco social y inclusive el religioso. Pero hay una grieta mucho más grave que la que vos correctamente has mencionado. Es la grieta que se va a producir, que van a provocar entre la madre y el hijo, al permitirle a la madre que mate al hijo y que esta conducta sea legal. Sí, una situación realmente tremenda porque estamos hablando de un principio fundamental que es la vida y en la cual se le da la posibilidad a quienes tienen una implicancia fundamental al inicio de la misma, que es el proceso de embarazo. Le estamos dando la posibilidad de matar esa vida antes de que nazca. Hay un tema acá, ¿no? Porque se ha escuchado muchas veces, yo soy dueña de disponer de mi cuerpo mío, mi cuerpo. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede disponer ese cuerpo, doctor? ¿Puedo yo flagelarme? ¿Puedo yo lastimarme? Y bueno, en principio no te podías suicidar, o sea, no sé, doctor, qué... No, bueno, pero objetivamente no quiero entrar en esta polémica porque sería ya mucho más un tiempo mayor. Objetivamente nadie puede disponer de su cuerpo, porque el cuerpo forma parte de un bien social. Por lo tanto, si yo me corto un dedo, no tengo derecho a hacerlo, porque estoy perjudicando al resto. Pero acá concretamente a lo que hacen referencia del derecho, supuesto derecho de la mujer a disponer su cuerpo, es el convencimiento de que el niño que llevan en su vientre no es un cuerpo distinto al de ellas, sino que forma parte de su propio cuerpo. Y el hecho de tener un ADN distinto al de la mujer es la mejor demostración científica de que no forma parte de su cuerpo por más que esté dentro de su cuerpo. Es otro cuerpo, es otro ser humano sobre el cual no tiene derecho alguno a disponer. Por otra parte, ni la Constitución Nacional, ni las constituciones provinciales, ni los tratados de derechos humanos que tienen rango constitucional y por lo tanto tienen una jerarquía superior a las leyes, ninguna de esas normas tiene un artículo que afirme o tan siquiera insinúe que una mujer tiene derecho a disponer de la vida de su hijo. Por lo tanto, esa afirmación, además de antojadiza, es absolutamente inconstitucional. Doctor Carlos María, usted, esta primera sanción que se aprobó en la Cámara de Diputados, ¿qué opinión le merece alguno de los artículos que seguramente ha leído? No tengo opinión sobre alguno de los artículos, tengo opinión sobre todos los artículos. Le diría que no hay un solo artículo que no sea inconstitucional. Me parece un disparate total.
una contradicción absoluta de nuestros legisladores con leyes también nacionales que ellos mismos sancionaron hace poquito tiempo, como por ejemplo la ley de violencia familiar o violencia doméstica. Yo soy juez de violencia familiar. Fíjense la incongruencia. La ley de violencia familiar tiene por finalidad proteger a aquellas personas que dentro del grupo familiar, dentro del ámbito de la familia, están siendo vulnerados algunos de sus derechos por conductas violentas de otro miembro de la familia. Entonces, por ejemplo, una madre castiga duramente con un látigo a una criatura de 3 años. Yo como juez de violencia me lo manda estos mismos legisladores que van a sacar esta ley, estos mismos legisladores me exigen a mí como juez de violencia familiar a que actúe de la manera más rápida, más expedita y más firme posible para proteger a esa criatura, porque la madre no tiene derecho alguno a vulnerar ese derecho, valga la redundancia, a la integridad física de su criatura de 3 años. A tal punto me autoriza a que, por ejemplo, yo puedo excluir del hogar a esa madre. Mire qué importante eso, ¿eh? Fíjate hasta dónde llega el poder que tiene el juez de violencia y la gravedad que significa atentar contra, en este ejemplo, la integridad física de una criatura, por más madre que sea. Totalmente. Ahora bien, con esta ley, si es que se llega a sancionar, el mismo legislador me va a decir, mire señor juez, si la mamá le pega a su hijo de 3 años, inmediatamente intervenga, proteja a ese niño, proteja la integridad física de ese niño y excluya del hogar a esa madre. Ahora, si la mamá, en vez de querer pegarle con un látigo a su hijo de 3 años, quiere matar al hermanito, a ese que todavía no nació, ahí, señor juez, usted no se meta, porque la madre tiene todo el derecho del mundo de disponer sobre la vida de su hijo. ¿Se dan cuenta? Yo tengo 45 años en la justicia y nunca he visto dos normas legales más contradictorias y más opuestas entre sí. Y lo más triste es que las dos van a ser dictadas por los mismos legisladores. Sí, hay que tener en cuenta, doctor, le quería aclarar a la audiencia que lo que tiene media sanción de diputados dice que sin consultarle a la mujer ni por qué ni nada, tiene hasta 14 semanas de embarazo para decidir el aborto, ¿no? Pero si se le ha pasado ese plazo de 14 semanas de embarazo, con solo una declaración jurada ante el médico, ni siquiera una denuncia penal, es decir, simplemente ir una mujer de 20 semanas de embarazo, 25, no pone plazo, es decir, no pone plazo de semanas de embarazo, puede estar de 25 semanas de embarazo, ir al médico y decirle, doctor, a mí me violaron, yo doy una declaración jurada ante usted, no necesito ni denuncia ni nada, me tiene que hacer el aborto, porque si no, el que paga acá las consecuencias es el médico y la institución. Y ahí entramos el tema de la objeción de conciencia, ¿no, doctor? Sí. ¿Qué pasa con eso? Es decir, Bueno, no hay límites La acá. objeción de conciencia es un derecho supranacional que está por encima de todas las leyes, que no puede discutirlo nadie, absolutamente nadie. Lo grave del caso es que esta ley pretendería arbitrariamente obligar a quien es objetor de conciencia a que se anote en una lista, lo cual es realmente discriminatorio porque puede dar pie a una serie de conductas que pueden atentar contra estos mismos médicos en distintos ámbitos.
Pero lo correcto sería, mire, yo tengo, por trabajar en la justicia, tengo la obra social del APROS. Yo si quiero atenderme por el APROS, yo no voy a una lista de médicos que no trabajan por el APROS. Yo voy a una lista de médicos que están anotados que sí trabajan por el APROS. Lo correcto sería que los médicos que no son objetores de conciencia se anoten en una lista y el que quiera abortar que vaya a esos médicos, pero no obligarlo a los médicos que son objetores de conciencia porque son cumplidores de su obligación, su deber, de su juramento hipocrático, a estar anotándose. ¿Sabe lo que pasa? Que saben perfectamente que la mayoría de los médicos no se van a anotar en ese registro, con lo cual, bueno, va a pasar lo que creemos que va a empezar a pasar, que no va a haber médicos que quieran hacer los abortos, y los que lo hagan, muchos, van a ser por el temor de ir presos. Hay otro tema, yo hablando con médicos, dicen, no, yo me anotaría porque son las primeras semanas. No hay una especificación de que podés hacer las primeras semanas o 2 segundas semanas. Le digo, si te cae una mujer con 20 semanas de embarazo, no, me dice. Bueno, pero le digo, la ley no especifica en qué semana de embarazo, si ya te hace una declaración jurada de violación, puede estar de 24 semanas, pero eso es una... No, eso ya quedó reconocido, que es hasta prácticamente los 9 meses de embarazo que puede ir, y con una declaración jurada, la clínica o el médico tendría la obligación de hacer del aborto. Otro tema que también hablaban, el tema de que nos queremos asimilar o asemejar al primer mundo. Que si salimos a sacar una ley de aborto, nosotros nos acercaríamos como país al primer mundo. ¿Qué opina usted, doctor, de eso? Bueno, en la discusión de la Cámara de Diputados, hubo un diputado que incluso mostrando un mapa mundi con 2 colores, creo que era el color verde, marcaba Estados Unidos, Canadá, toda Europa, con el color creo que amarillo, marcaba casi toda Latinoamérica, toda África, y decía, ¿a quién queremos parecernos nosotros? ¿A los países que están en verde o a los países que están en Sí, fue muy gracioso. Bueno, los países que están en verde, Europa, Estados Unidos, son aquellos países que han despenalizado el aborto. Yo quiero parecerme a eso. Totalmente. Y el autor constitucionalista Gil Lavedra, el senador, los otros días dijo algo similar. Dijo, tenemos que asimilarnos a los países más avanzados. En realidad todos queremos asimilarnos a los países más avanzados, pero queremos asimilarnos y queremos imitarnos en otras cosas, no precisamente en estas leyes tan patéticas. Yo quisiera asimilarme, quisiera que nosotros pudiéramos imitar a esos países europeos, sobre todo del norte de Europa, Canadá, por la cultura del trabajo, por la educación, por la salud, pero no por estas leyes. Y sobre todo me encantaría que nuestros legisladores, ya que estamos hablando de imitar a los países más avanzados, me encantaría que nuestros legisladores imitaran a los legisladores de los países más avanzados en la obediencia y acatamiento a la Constitución que ellos juraron respetar. Doctor, una participación que tuvieron en la Cámara de Senadores la ex jueza mendocina Aida Kemmelmacher de Carlucci. Es una complicación en la apellido, pero bueno. Ella remarcaba mucho el derecho absoluto, que nadie en la Constitución tiene el derecho absoluto. En este caso habla de la madre, el derecho de abortar. ¿Qué interpretación hace usted sobre eso? Bueno, ahí vamos a hacer una pequeña aclaración. Es cierto que no existen derechos absolutos. Hay que analizar cada derecho cuando está enfrentado con otro derecho legítimo y en el caso concreto determinar cuál es el derecho que tiene prioridad.
Por ejemplo, el padre tiene derecho a visitar a su hijo. Ese es un principio, un derecho constitucional. Estamos hablando obviamente de los padres que están separados. Y el hijo tiene derecho a su salud física y psíquica. ¿Qué pasa en el caso que se demuestra que el contacto de ese papá con ese niño perjudica la salud psicológica del niño? Y evitamos el contacto. Tenemos dos derechos constitucionales, el derecho a la salud del niño y el derecho a la visita del padre. Pero uno de los dos derechos, por más que sean legítimos ambos, uno de los dos, en el caso concreto, tiene que ceder. En este caso, tiene que ceder el derecho del padre y prevalece el derecho del hijo. Por lo tanto, ese padre, por más que objetivamente tenga derecho a visitar a su hijo, en el caso concreto no lo puede hacer. Bueno, en el caso de eso Pero acá es mucho más grave el tema, porque acá estamos hablando de dos derechos que son totalmente diferentes en entidad, en importancia. Estamos hablando, por un lado, del derecho a la vida frente al derecho, entre comillas, de la mujer a disponer libremente de su vida, por ejemplo, porque no desea tener el hijo. A mí me gustaría saber si usted tuvo alguna experiencia, ya que es juez de tanto tiempo, contacto directo con la gente, con este tema, que le haya llegado, doctor. La verdad, podría escribir un libro sobre la cantidad de casos relacionados con este tema que he tenido. En este momento me viene a la memoria cuando yo era asesor de niñez. Durante 10 años fui asesor de niñez. Y cumpliendo esa función, tuve que entrevistarme con una niña de 16 años que estaba embarazada y que quería abortar. La verdad que estuve hablando como 3 horas con ella hasta convencerla de que no era ni bien para su hijo ni para ella misma terminar en un aborto, que dejara transcurrir el tiempo, que dejara nacer a la criatura, que ella me lo iba a terminar agradeciendo, y que después que naciera su hijo decidiera lo que quisiera. Y si no lo quería tener, la íbamos a ayudar, íbamos a disponer lo necesario para que su hijo fuese dado en adopción. Al día siguiente que nació su hijo, yo la voy a visitar al hospital, estaba dándole de mamar, le estaba dando el pecho, y me dijo 2 cosas que me quedaron grabadas. La primera fue: gracias por hacerlo nacer. Y la segunda fue, medio sonriendo: ni se le ocurra pensar que lo voy a dar en adopción. Ese niño hoy es un profesional que se recibió en una carrera universitaria hace 2 años, con el segundo promedio de su promoción, y está haciendo un máster en Barcelona. Si esta ley que estamos discutiendo ahora hubiese estado vigente en aquel entonces, ese niño no hubiera nacido, tendríamos un profesional menos y ese segundo premio lo tendría otra persona. No solamente eso, y la mujer, ¿qué consecuencias nos trae a nosotros como mujer después del aborto? Es decir, todo el yo soy mamá de 3 niños, yo sé lo que se pasa. Y después el post, y de golpe no tenerlo, ¿alguna experiencia consecuencias sobre Tuve eso? un caso exactamente así como vos lo dices, de una mamá que dio un niño en adopción. Cuando hablo con ella, me cuenta su historia y me dice: hace 5 años aborté. Desde hace 5 años que no puedo dormir. No me voy a perdonar nunca en mi vida haber matado a mi primer hijo en vez de hacer lo que estoy haciendo ahora con este segundo, que darlo en adopción y asegurarme de que sea feliz con alguna familia. Doctor, yo una cosa que
me planteo también que creo que era una de las limitaciones que tiene en Argentina por el tema de los inversores, ya pasando a un tema económico, que hablan del tema de la inseguridad jurídica. Claro que hay Esta inseguridad, situación... pero ¿cómo no va a haber inseguridad jurídica si tenemos legisladores que un día me dicen defiende la vida de este chiquito de 3 años y al día siguiente me dicen deje que la madre mate al hermanito? Claro. ¿Qué seguridad jurídica tenemos? Nos quejamos porque de afuera no quieren venir acá porque no confían en nuestros legisladores. Pero ¿cómo van a confiar si permanentemente están cambiando las leyes en sentido totalmente opuesto? Doctor, ¿usted tuvo alguna posibilidad de hablar con legisladores sobre este tema, plantearlo? Yo he hablado con 4 legisladores. A los 4 le he expuesto mi posición. Da la casualidad que los 4 me han dado a entender que ellos van a votar favorablemente de esta ley. Yo le insistí que esta ley iba a ser declarada inconstitucional, porque es un hecho que va a ser declarada inconstitucional, no me cabe ninguna duda que no va a pasar más de 24 horas que se declare su inconstitucionalidad. Y los 4 me dieron a entender que sabían que se iba a declarar inconstitucional, pero que confiaban en la última palabra que iba a tener la Corte. Cada uno interprételo como quiera. Estoy contando objetivamente Lo que le pasa. Sí, es otro tema que me dijeron. me preocupa también, es cómo se contrapone con otra ley muy importante que es el de violencia familiar y de género, porque nosotros, bueno, en nuestras charlas estamos siempre hablando de que los funcionarios públicos, policías, maestras, médicos, tienen obligación de denunciar casos en los cuales detecten que hay una violencia hacia una persona que está bajo su tutela, digamos, o va a una consulta o va a clase, digamos. Y bueno, acá estamos viendo realmente con cierta, por decirlo educadamente, preocupación, de que con esto de que la menor, o sea, va con hacer una declaración jurada sin hacer la denuncia penal, está dejando ahí un vacío normativo tremendo, claro, en el cual es decir, en cuanto a violencia, la persona sigue, va a seguir, supóngase, si el padrastro es el que la violó, y bueno, va, denuncia, le hacen el aborto y vuelve a la casa. y la chica va a volver de nuevo a la casa. Increíble. ¿Cómo es el tema? Increíble. O se puede, no sé cómo lo ve usted, doctor. No lo veo, no lo puedo ver. No lo puedo ver con ojos normales, es un disparate total. Vos estabas diciendo todos los estamentos del Estado, cómo funciona el Estado a través de todos sus organismos, instituciones, colegios, médicos y demás, para activar el aviso a la justicia cuando ven un hecho de violencia, lo cual está perfecto. Y acá vemos que se activa el Estado para que la mujer pueda concretar el peor acto de violencia, que es matar a su hijo. Doctor, usted remarcó recién una experiencia vivida sobre el caso de una chica que quería abortar. ¿Cuántos casos o se ha conocido de gente que se ha hecho abortos ilegales y han muerto? ¿Tienen idea de eso? No conozco ninguno, pero obviamente debe existir, por supuesto. O de la problemática que surgen en el interior de cantidad de mujeres que tienen chicos y los donan, porque no deberíamos hablar de pago, la cantidad de chicos que se tienen que entregar a familias. En realidad, las familias más modestas son las familias más unidas y son las familias que más colaboran. Cuando nosotros, como jueces ya, hemos tenido alguna criatura que por distintos motivos no puede estar con la mamá o con el papá, nunca ha dejado de haber una tía, una abuela, una hermana que se ha hecho cargo.
Esto con la gente más necesitada, con la gente más humilde. La gente que menos tiene es la que siempre tiene para compartir. Muchas veces la gente que está a favor del aborto siempre habla de que la mujer no es un instrumento de reproducción. Eso dice la doctora Melmacher de Carlucci. En el caso, y ella remarca que mientras el chico, o sea, el feto, tenga pocos meses, 14 días, que es lo que quiere aplicar la ley. 14 semanas. O 14 semanas, perdón. 14 semanas, la mujer podría ahí decidir, sí, porque bueno, en el conflicto... Fíjese, yo le voy a ampliar lo que usted acaba de decir. Lo que ha dicho esta doctora, cosa que reitero me parece una barbaridad, es que si bien hay vida desde la concepción, esto no es un derecho absoluto, que esa vida, ese derecho a la vida es progresivo, que a medida que pasa el tiempo va adquiriendo más derecho a la vida, que durante los primeros 3 meses ni siquiera se lo puede llamar niño, sino autonomía, son palabras que usó él. Y es tan volátil este derecho a la vida en esos primeros 3 meses del feto, tampoco quiere llamarlo niño, entonces le llama feto. Es tan débil este derecho a la vida que tiene que ceder ante el derecho a la madre, derecho de la madre a disponer de su cuerpo a su antojo. Pero hay una contradicción. Perdón, según esta doctora, el derecho de la madre de matar a su hijo simplemente porque no lo desea es superior al derecho del niño a vivir. Porque para ella, durante los primeros 3 meses, ni siquiera es niño. Pero ella es una de las que modificó el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, ahora que salió en el 2015. Sí, y en el artículo 19, ¿qué dice el Código Civil? Por supuesto. Que hay que proteger la vida desde la concepción, dice el Código. Entonces... Precisamente... Cadena 102 Argentina. Sí, película no. Entró a la pauta comercial. Nos decía que precisamente la gravedad de lo que he dicho es quien lo ha dicho, que es una persona muy preparada, muy reconocida desde los ámbitos jurídicos, coautora de la reforma del Código Civil. Por lo tanto, ella menos que nadie tiene derecho a hacerle decir a la Constitución lo que la Constitución no dice. Al contrario, la Constitución habla de que hay niño, con mayúscula lo digo, niño, desde el mismo momento de la concepción. Y que ese derecho a la vida que tiene el niño desde ese mismo momento de la concepción no es algo progresivo, sino que es absoluto, total, y tiene el mismo derecho a la vida que el niño recién nacido o que el niño de 10 años. Totalmente. Y una modificadora, una entidad como la doctora, que ha puesto en el Código Civil, nuevo Código Civil que nos rige en el artículo 19, que hay que proteger la vida desde la concepción, es una contradicción que más que dar duda, reafirma de que hay niños, como dice el convenio de los derechos del niño, que es reconocido por la Constitución, desde la concepción hasta los 18 años. Y tienen derecho, ese niño por nacer, tiene un derecho, el primero, que es a la vida, independientemente de la decisión de la madre de disponer de su propio cuerpo, que como estuvimos diciendo acá, es relativo, porque un derecho concluye cuando comienza el derecho de otro, y eso nos está diciendo continuamente la legislación. A mí más grave todavía me da la impresión de que también estamos yendo hacia una cultura de la desorganización. O sea, porque vos vas viendo el nuevo Código Civil que tiene, todos sabemos ya la gran cantidad de falencias que tiene y cosas que están nuevas, llevando... que decimos nosotros y cuando llevamos pero terminan siendo muchas veces perjudicial para la gente, a las personas que dicen que van a proteger, en este caso la mujer. En definitiva, no se habla de nada del tema de qué se hace con los violadores, no se habla de los abusadores, bueno, pero no hay ningún tipo de protección para la mujer que está sufriendo todo eso, y más todavía me da la impresión con esto, se va a terminar